Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y Collision en el título. Y vamos a hablar de la victoria de Jonathan Narváez en la 11ª etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Movistar, donde han pasado cosas bastante importantes. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues vamos a pasar a analizar el recorrido rápidamente de esta 11ª etapa. Como sabéis, era una jornada de 195 kilómetros desde Porcari hasta Cheviari. Estos 195 kilómetros se traducían en 2.935 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente la parte final siempre era un terreno con continuo sube-baja por básicamente las continuas colinas. Ya veis que había 3 puertos puntuables, 2 de tercera y 1 de segunda categoría. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar a hablar de la carrera, que bueno, ya sabéis que el líder de la clasificación general después de la crono pues es Eulálio, a 27 segundos Jonas Vingegaard, perdonar, y lo que iba a decir, Tine Aresman se colocó tercero a 1 minuto 57 del corredor portugués. En el día de hoy en total había 71 puntos para el que, vamos, 71 puntos en juego para la Maglia Achurra, es decir, para la Maglia de la montaña. Y básicamente esto se traduce porque había 2 puertos de tercera y un puerto de segunda. Como sabéis, el líder de la montaña pues es Jonas Vingegaard. Luego, en cuanto a la clasificación de la Maglia Ciclamino, como sabéis, pues es Paul Magnard, y la Maglia de los jóvenes la lleva Eulálio. Bueno, la ha cedido básicamente al que vaya segundo en la Maglia Bianca, porque Eulálio lleva la Maglia rosa. Una vez dicho esto, se daba la salida oficial. Arrancaba un corredor de Groupama francés, pero se veía como desde primeras pues el pelotón se estiraba muchísimo. Evidentemente, en el día de hoy mucha gente quería entrar en la escapada. Atacaba Filippo Ganna a falta de 193 kilómetros. Veíamos como el Red Bull empezaba a tirar. En el kilómetro 100, cuando restaban 190 kilómetros, pues atacaba Jonathan Narváez y Aular. También veíamos a Paul Magnard en las primeras posiciones del pelotón. También veíamos como Morgado se ponía a tirar del pelotón. Veíamos como el propio Morgado, a falta de 185 kilómetros, se atacaba desde el pelotón. Veíamos múltiples ataques en el pelotón a falta de 183 kilómetros. También veíamos como Michael Beers se empezaba a tirar, y aquí se formaba un grupo de 15 corredores por delante. 3 corredores del Groupama, que eran Cyril Barhuins y Jacobs por parte del líder Trek Chicone, por parte del Lotto Rush, por parte del Movistar Iván García Cortina, por parte del NSN Pinarello, por parte del del Pinarello Zukowski, por parte del Soudal Quick Step Stuben, por parte del Heiko Cohen Bowman, por parte del DSM, perdonar por el fallo en la voz, Chris Hamilton, por parte del Tudor Mossato, y por parte de la Astana 3 corredores Ballerini, Maruccelli y Scaroni. Evidentemente los equipos que no estaban en la fuga en este momento a falta de 181 kilómetros para la línea de meta pues eran Bahrain Victorious, Bismal Isabay, Nez Company, Neos de Caldón, Red Bull Bora, Education First, UAE, 1X, Unibet, Polti, Bardiani y Alpecin. También, ¿quién era el peligroso de cara a la clasificación general? Pues Scaroni, que estaba a 6 minutos 59 de el señor Eulálio. Los equipos que se ponían a tirar desde el pelotón pues eran el Polti y el NSN, porque básicamente no les rentaba la escapada. A falta de 175 kilómetros atacaba el Ener Van Entel. También lo probaba un poquito más tarde un corredor de Polti Visit Malta. Se ponía a tirar el UAE, también el Polti con Diego Pablo Sevilla. Y aquí la escapada de 12 corredores que he mencionado hace unos segundos pues tenía 33 segundos, aunque lo voy a volver a repetir porque se han quedado 2 corredores. Los corredores que estaban en cabeza de carrera, perdonar, en el kilómetro 20 de carrera, perdonar otra vez que me ha fallado la voz, eran Juens, Jacobs, Chicone, Ruch, Iván García Cortina, Pinarello, Zukowski, Stuben, Bowman, Monsato, Ballerini y Scaroni. Y cuando llevábamos 30 kilómetros de carrera, pues básicamente la velocidad media era un poquito más alta, de 50 kilómetros por hora. Veíamos como también el Education First se ponía a tirar del pelotón a falta de 170 kilómetros. Veíamos como en los últimos 2 minutos, por la diferencia entre los escapados al pelotón, había bajado 8 segundos. También veíamos como Tintor Tautenberg, el corredor alemán del líder 3, que está en las últimas posiciones del pelotón, atacaba a Igor Arrieta en el pelotón, en el repecho que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. También veíamos cómo era capturado al poco Igor Arrieta, pero lo probaba su compañero a falta de 165 kilómetros, Jonathan Narváez. También veíamos una aceleración
de Remy Rochas, también de Jan Christen. Todos los atacantes eran capturados. A falta de 163 kilómetros también lo probaba Ciccone en la última parte que picaba para arriba de esta parte que os estoy marcando en el Pro Cycling Stats. La velocidad del pelotón era muy alta. También veíamos un acelerón de Jasper Stuyven en el pelotón a falta de 162 kilómetros para la línea de meta, que hay que decir que se juntaba con David Ballerini, aunque hay que decir que el pelotón pues básicamente se estiraba por el ritmo. Como digo, se formaba un dúo en cabeza formado por Ballerini y Stuyven, pero eran capturados a falta de 158 kilómetros para la línea de meta. El pelotón se dividía a falta de 157, a falta de 156 atacaba a Jonathan Narváez, con él se iba Warren Barguil, que aquí Barguil era capturada cuando quedaban 154 kilómetros, y la división del pelotón pues se acababa en el kilómetro cuando restaban 153 kilómetros para la línea de meta. Perdonad que me ha vuelto a fallar la voz. Atacaba a Rafferty, el corredor de Education First, a falta de 153 kilómetros. También lo veíamos como eran estos atacantes últimos capturados, y veíamos como dos corredores del Movistar lo intentaban a dúo, que eran Nelson Oliveira y Eine Rubio. Veíamos como Chris Harper también se intentaba escapar, y veíamos una caída en el pelotón de Davide Ballerini, el corredor italiano del Astana. Luego veíamos como en el grupo 1 pues entraba Legnesud a falta de 147 kilómetros, que este trío estaba formado por Legnesud, Matías Weiss y Chris Harper. También veíamos una aceleración a falta de 147 kilómetros para la línea de meta de Nico Denz, el corredor alemán del Lidl Trek. Y aquí evidentemente el hombre más importante de cara a la clasificación general pues era Chris Harper, porque estaba a 7 minutos 22 segundos de Eulalio. Ya estábamos a falta de 146 kilómetros para la línea de meta, pero estábamos a 19 kilómetros del sprint intermedio del Uni. Luego hay que decir que atacaban otros tres corredores a falta de 141 kilómetros para la línea de meta: Chris Hamilton, Edward Prankar y Cohen Bowman. Veíamos como también atacaba Bergarito desde el pelotón a falta de 140 kilómetros para la línea de meta. Y veíamos como ahora mismo pues estaba el trío que os he mencionado: Chris Harper, Matías Legnesud, luego persiguiendo Johan Jacobs, y luego el pelotón a 51 segundos. Hay que decir que a falta de 136 kilómetros se aceleraba Bettiol desde el pelotón, y se formaba un segundo grupo formado por 9 corredores, que eran Prankar, Nico Denz, Blasov, Stuyven, Naverman, Crechori, Holgar, Bettiol y Diego Ulissi. Luego también hay que decir que en el sprint intermedio ganaba Matías Weiss, segundo pasaba Legnesud, tercero Chris Harper, cuarto Ulissi, quinto Prankar. Y aquí la diferencia pues más o menos se situaba por, bueno, todavía aquí no lo voy a comentar. Hay que decir que en el grupo 2 entraba Chris Harper, Matías Weiss. No, perdonar, el grupo 2 formado por... O sea, bueno, no, ahora mismo no lo sé leer. En el grupo 2 entraba Chris Harper, Matías Weiss y Legnesud, que aquí me he liado. Y básicamente en el grupo 1 pues estaba formado por los siguientes corredores, que ahora sí que lo voy a decir bien. Ya están a dos corredores: Bettiol y Ulissi por parte del Red Bull, perdonar. Dos corredores, Denz y Blasov por parte del 1X, Holgar, Legnesud, por parte del Polti Weiss y Crechori, por parte del Alpecin solo para Prankar, por parte del Pinarello Harper, por parte del Soudal Stuyven y por parte del DSM Naverman. Luego los equipos que no estaban en la fuga en este momento: Bahrein, Visma, Netcompany-Neos, Decathlon, Heiko, Tudor, Lidl Trek, Education First, NSN, Lotto, UAE, Groupama, Movistar, Unibet y Bardiani. Luego vamos a seguir comentando, porque a falta de 115 kilómetros para la línea de meta veíamos una aceleración, perdonar, de Mateo Sobrero. También veíamos como Jonathan Narváez estaba en la segunda posición del pelotón. Veíamos cómo aceleraba Lennart Van Entel, el corredor belga. Y aquí, justo aquí, en este momento, cuando quedan 112 kilómetros para acabar esta 11ª etapa del Giro de Italia, pues ya se han completado el 50% de los kilómetros que hay para finalizar el Giro. O sea, hemos completado 1734 y quedan 1734 para acabar. Los corredores más peligrosos de cara a la clasificación general del grupo 1, pues Chris Harper, que estaba a 7 minutos 22, y luego Alexander Blasov, que estaba a 13 minutos 57 segundos. Ya estábamos a 8 kilómetros de la subida de la Fosse, que bueno, esto es lo que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. Veíamos una aceleración a falta de 108 kilómetros de Igor Arrieta. También Naverman veíamos cómo estaba en la parte trasera del pelotón. Veíamos cómo atacaba, bueno, a falta de 102 kilómetros veíamos cómo se habían completado el 25% de los metros de nivel para esta 11ª etapa. Atacaba Enrique Mas a falta de 101 kilómetros, que es donde os estoy marcando ahora mismo. Y el grupo 1, como digo, ya estaba ascendiendo el repecho de la Fosse.
Plancar se quedaba del grupo 1 y veíamos una triste noticia, y es que básicamente Davide Ballerini tenía que decir adiós a la carrera porque el corredor italiano del Astana abandonaba, que la verdad es que es una triste noticia, y la verdad es que no va a ser el último corredor que tenemos esta noticia negativa, aunque hay que decir que ganó la etapa de Nápoles. Luego, como digo, muchos corredores ya en el pelotón se estaban empezando a quedar, evidentemente por la combinación de los repechos y la velocidad, y veíamos con el pelotón tiraba el UAE, veíamos como Van Entel entraba a la rueda de Enric Mas a falta de 96 kilómetros para la línea de meta, y veíamos como a falta de 96 kilómetros de meta estábamos a 10 kilómetros del puerto de tercera categoría del paso de Termiere, que es el que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Prociclón Stats. Como digo, atacaba del pelotón a falta de 96 kilómetros Igor Arrieta y Mateo Sobrero. En el kilómetro 90 el pelotón entraba en el grupo 3, luego volví a probar a Igor Arrieta desde el pelotón. Veíamos como desde el pelotón, bueno, en el grupo 2 donde estaba Enric Mas aceleraba Van Entel, pero que básicamente no se iba al corredor belga. En el pelotón se quedaba Paul Magnier y Van den Bossche, y a falta de 89 kilómetros por la situación de la carrera la siguiente. Por delante, Crutchlow, Stuyven, Dens, Blasov, Holgard, Bettiol, Ulysse, Nessun, Pais, Harper. En el grupo 2, Van Entel y Enric Mas. En el tercer grupo, Barguil. Y a 25 segundos, el pelotón. Hay que decir que veíamos una aceleración en el pelotón de Garafoli. Y el grupo 1, ya a falta de 86 kilómetros, empezaba a subir el paseo de Termiere. Veíamos como Paul Magnier estaba en la parte trasera del pelotón. Y veíamos como a falta de 83 kilómetros, pues entraba Enric Mas y Van Entel al grupo 1. Mientras tanto, Jonathan Narváez atacaba en el grupo 2, que 2 kilómetros más tarde el corredor ecuatoriano era capaz de llegar a cabeza de carrera, que estaba formado por Jonathan Narváez, Ulysse, Nico Dens, Crutchlow, Van Entel, Jesper Stuyven, Enric Mas, Blasov, Chris Harper, Matías Weiss y Alberto Bettiol. Luego, cuando quedaban 81 kilómetros, pues hacía unos kilómetros que tiraba Bahrain Victorious. La composición del grupo 2 pues era Marcel Usyk, Brieg Roland, Filippo Sana, Barguil, Tonelli y Scaroni. A falta de 80 kilómetros, pues este grupo 2 entraba al grupo 1 y ya estábamos a 500 metros a falta de 80 kilómetros para coronar el paso de Termiere. Al final la fuga se conformaba de 17 corredores, en la que estaba Marcel Usyk, Roland, Van Entel, Enric Mas, Harper, Dens, Blasov, Stuyven, Sana, Barguil, Weiss, Crutchlow, Tonali, Narváez, Bettiol, Scaroni y Ulysse, y el pelotón ya estaba a 1 minuto 46. Que para que os hagáis una idea, este puerto de tercera categoría, los corredores de la fuga lo completaban en 16 minutos 31 segundos y el pelotón lo completaba en 17 minutos 18 segundos, y el pelotón estaba tirando para hacer la bajada segura el Bismarck Bahrein y el Nez Company Ineos. Veíamos como Egan Bernal empezaba a tirar del pelotón. Y hay que decir que ya estábamos a 5 kilómetros de los pies del Col de Gatoariola. Por el puerto de tercera categoría pasaba primero Matías Weiss, segundo Crutchlow y tercero Blasov, cuarto Nico Dens. Y veíamos como ahora mismo el corredor más peligroso de cara a la clasificación general pues era Scaroni, que estaba a 6 minutos 59 segundos de Eulalio. Luego, a falta de 71 kilómetros, pues veíamos cómo se había completado el 51% de los metros de nivel para hoy, y ya el grupo 1 empezaba a ascender el Col de Gatoariola. En el pelotón lo tiraba Nez Company Ineos, y veíamos como, bueno, en la fuga evidentemente, ¿quién ha ganado más victorias de etapa? Pues Ulysse con 8, con 4 Narváez, con 3 Nico Dens, con una Zana, Scaroni una también, Bettiol también una y Chris Harper también una, que es la mítica de Finestre del año pasado. A falta de 66 kilómetros atacaba Diego Ulysse, que con él se iban Chris Harper y Enric Mas. Luego en el grupo 3 atacaba Jonathan Narváez. A falta de 65 kilómetros el grupo 2 entraba en el grupo 1. Luego aceleraba también Scaroni en el grupo 2, y en el grupo 2 se estaba sufriendo mucho Brieg Roland. Cuando quedaban 63 kilómetros aceleraba Enric Mas. También veíamos como en el grupo 2 entraba Filippo Sana y Scaroni, y básicamente alrededor de 60 corredores cuando quedaban 62 kilómetros para la línea de meta. Bettiol era capturado por el pelotón y por delante seguía estando Enric Mas, Narváez y Chris Harper, aunque eran neutralizados a falta de 61 kilómetros. Veíamos como Lennart Van Entel le costaba, pero llegaba al grupo 1 a falta de 60 kilómetros, y básicamente el puerto de segunda categoría pasaba primero Matías Weiss, segundo Scaroni, tercero Enric Mas, cuarto Crutchlow, quinto Van Entel, sexto Filippo Sana.
Luego en la general ahora mismo pues Scaroni se colocaría séptimo y noveno se colocaría Chris Harper, que por cierto Nico Denz era capturado por el pelotón a falta de 58 kilómetros para la línea de meta. A falta de 57 kilómetros por la situación de la carrera la siguiente en cuanto a la general, séptimo Scaroni y luego noveno Chris Harper. Luego veíamos un abandono a falta de 55 kilómetros que era de Edward Plancard, desgraciadamente, y ya estábamos a 21 kilómetros del puerto de tercera categoría, la Colla de Scully. Veíamos cómo aceleraba Barguil en el grupo 1, que la última victoria del corredor francés pues fue hace 4 años, 48 días en el Gran Premio de Indurain. Y luego Warren Barguil era capturado por el grupo 2 a falta de 52 kilómetros para la línea de meta. Luego veíamos en el grupo 1 a falta de 46 kilómetros una aceleración de Jasper Stuyven, que básicamente veíamos como a falta de 42 kilómetros pues la máxima diferencia que habían tenido los escapados era de unos 4 minutos y ahora mismo pues estaba un poquito por encima de los 3 kilómetros. Veíamos otro abandono a falta de 41 kilómetros de Jota y veíamos una caída en el grupo 1 de 3 corredores, Filippo Sana, Van Entel y Scaroni, que el que se iba primero al suelo era Van Entel y el más afectado parecía Filippo Sana. Y hay que decir que a falta de 40 kilómetros pues había completado el 75% de los metros de desnivel positivos programados para esta etapa. Veíamos a falta de 40 kilómetros también una aceleración de Blasov, que todos los corredores que involucrados en esta última carrera que os he comentado volvían a la bicicleta. Lo único que el que más le costaba era Sana, el corredor italiano de Soudal Quick Step. Veíamos como Jasper Stuyven y Jonathan Narváez entraban al grupo 1, es decir, al grupo de Blasov, y ya estábamos a 37 kilómetros para la línea de meta, a 3 kilómetros los pies del puerto de tercera categoría del Colla Scioli, y veíamos cómo se había formado el grupo de Blasov, Narváez y Stuyven. Luego a falta de 34 kilómetros pues ya estaban empezando a subir en la Colla de Scioli, que por cierto en esta subida pues estaba la pendiente máxima de esta etapa con un 15,5% de subida. Luego empezaba a tirar en los companineos, luego aceleración de Chris Harper en el grupo 2, que esto lo permitía llegar al grupo 1, y definitivamente el grupo 2 entraba al grupo 1 a falta de 31 kilómetros, que este grupo pues estaba conformado por 8 corredores, que eran Enric Mas, Barguil, Crecioli, Ulissi, Narváez, Harper, Blasov y Stuyven, que bueno, Stuyven empezaba a sufrir rápidamente. Veíamos cómo aceleraba Diego Ulissi en una estrategia bastante extraña cuando Scaroni se estaba recuperando de la caída y estaba aproximadamente como a 20 segundos de entrar al grupo de cabeza de carrera, pero Ulissi, como digo, aceleró para que no entrara su compañero Scaroni. Luego esta noche habrá salseo en ese equipo seguramente. En el grupo 2 entraba Ulissi y Blasov empezaba a sufrir a falta de 30 kilómetros. Que como digo, la situación de la carrera era la siguiente: por delante Enric Mas, Harper, Blasov, Narváez y Ulissi. A unos segundos estaba Crecioli y luego a unos 40 segundos Stuyven y Scaroni, pero que hay que decir que esto se producía básicamente por el cambio de ritmo de Diego Ulissi. Luego Warren Barguil y Mattia Weiss iban caídos y Van Entel y Sana iban a ser capturados por el pelotón básicamente por la caída, desgraciadamente. Luego veíamos como el resultado del puerto de tercera, pues primero pasaba Harper, segundo Narváez, tercero Blasov y luego Diego Ulissi. Luego Crecioli entraba al grupo 1 a falta de 27 kilómetros y veíamos como en el pelotón tiraba el Ineos y el Decathlon. Luego a 25 kilómetros para finalizar la etapa, pues os voy a decir, digamos, el tiempo ganado o perdido por la escapada en una diferencia por cada 10 kilómetros. Del 3 al 16 ganaron 16 segundos, del 13 al 23 4 segundos, del 23 al 3 perdieron 31 segundos, que bueno, hay que decir que en todos ganaron, salvo del 73 al 83 que perdieron 43 segundos, luego del 143 al 153 que perdieron 37 segundos y luego del 163 al 173 que perdieron 53 segundos, y ya estábamos a falta de 20 kilómetros a 7 kilómetros del kilómetro Red Bull, que es esta subida que estáis viendo aquí en el perfil. La posición de los hombres delante de la clasificación general, pues evidentemente el más peligroso Chris Harper, que estaba en 7 minutos 22, luego estaba Blasov, Enric Mas, Crecioli, Ulissi y Jonathan Narváez. Luego hay que decir que a 5 kilómetros para el sprint intermedio pues veíamos como Víctor Campenar tiraba del pelotón y Warren Barguil empezaba a sufrir. Aceleraba Enric Mas y solo con él se iba Jonathan Narváez. Veíamos desde el pelotón cómo atacaba Rakhni. Luego veíamos como Chris Harper regresaba al grupo 1. Blasov, cuando estaba a punto de entrar al grupo 1, pues básicamente Enric Mas
hacía otro cambio de ritmo y hacía que el corredor ruso y el corredor australiano cedieran, y veíamos como Diego Ulissi entraba por detrás al grupo 2. Esto a falta de 13 kilómetros para la línea de meta. Perdonad que ahí me ha fallado la voz. Luego veíamos con el kilómetro Red Bull pasaba primero en Mas, segundo Jonathan Narváez, luego tercero Ulissi, cuarto Harper, quinto Scaroni. Como digo, Scaroni llegaba a la altura de Crescioli a falta de 12 kilómetros para la línea de meta. Como sabéis, los últimos sprint con dos corredores, pues Narváez ganó en la tercera etapa del Tour de Austria en 2023. También hay que recordar que ya había ganado varias etapas en esta edición del Giro de Italia. Con esta con la que he conseguido 3, pero antes de ganar hoy llevaba 2. Y ya sabéis que los sprints de Enric Mas, pues básicamente sprinta para atrás. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a decir que aquí Enric Mas es el mejor sprinter del mundo cuando no lo es? Ya si habéis visto la serie también lo sabéis. A falta de 11 kilómetros, 30 corredores en el pelotón, y como digo, las victorias de Enric Mas por la mayoría en solo, aunque ha ganado 2 sprints de 2 corredores y también un sprint de un grupo pequeño. Me gustaría saber contra quién. A falta de 4 kilómetros 600 estaba tirando Jonathan Narváez. Luego a falta de 2 kilómetros 300 metros aceleraba Enric Mas, pero básicamente le cortaba rápidamente Jonathan Narváez. En la entrada del último kilómetro hay que decir que Narváez iba en la posición 2, o sea, por detrás de Enric Mas. Luego era al revés, a 700 metros se ponía Enric Mas por detrás de Jonathan Narváez. Lanzaba desde muy lejos el sprint Enric Mas, pero básicamente Jonathan Narváez sumaría su tercera victoria en esta edición del Giro de Italia. Segundo Enric Mas, que creo que he visto un dato que lleva 21 segundos Enric Mas, y Jonathan Narváez suma su 17º victoria pro, y tercero Diego Ulissi. El top 10 queda de la siguiente manera de la etapa: primero Jonathan Narváez, segundo Enric Mas, tercero Ulissi, cuarto Harper, quinto Lasov, sexto Scaroni, séptimo Crescioli, octavo Waldi, noveno Barguil, décimo Ratajni. Luego la general, pues ya veis que primero Eulalio, segundo Vingar, tercero Aresman, cuarto Félix Gal, quinto Ben O'Connor, sexto Hindley, séptimo Stoller, octavo Dredd, noveno Pellichari, décimo ya veis que se ha colocado Harper. Luego la Maglia Chiclamino, primero Paul Mañer, segundo Jonathan Narváez, tercero Jonathan Milan. Luego la Maglia Achurra, primero Jonas Vingegaard, segundo Diego Pablo Seguía, tercero Félix Gal. Luego por jóvenes, primero Eulalio, segundo Pellichari, tercero Belucchi. Luego por equipos, primero el Red Bull, segundo el Bismarck, tercero el Astana. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Jonathan Narváez aquí en el Pro Cycling Manager. Comenzamos cuando quedan 70 kilómetros para acabar esta 11ª etapa, que como veis aquí está Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, que bueno, ya sabéis que llevan 4 victorias el UAE, y como digo, después de la que abandonada Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler en el mismo día, perdonad por la trabada, que bueno, vamos a formar un terreno por el que tenga menos media montaña, por el que tenga más, perdonad que no sé hablar ahora mismo, que evidentemente, pues yo creo que primero va a ir Morgado. Igual Arrieta, como tiene un -3, no le vamos a poner. Luego vamos a poner a Marc Soler. Luego Jan Christen. Luego vamos a colocar a Jay Vine. Luego Adam Yates. Y luego el último, a Jonathan Narváez. Al corredor ecuatoriano. Ya veis que a Michael Beers le manda por agua. La verdad es que no estamos muy ordenados, porque he puesto tarde, estaba en un por 8 y he puesto tarde, digamos, pues vamos, que, o sea, el mantener esfuerzo alto, que no sé hablar, no sé qué me está pasando en esta parte del vídeo, la verdad. Mira, ya Jonathan Narváez está bien, vale, con Morgado venimos remontando con el corredor portugués. Ya veis que he conectado cuando viene el puerto de segunda categoría, perdonad por el fallo en la voz. Y bueno, esto lo estamos corriendo en formato clásica, porque ya sabéis que este tipo de serie no lo hacemos de otra manera. Ya veis que Morgado ahora va a ir remontando, pero estamos en la parte intermedia del pelotón. Espero que no suceda ningún ataque, que como encima se está corriendo en formato clásica, pues es bastante probable. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por lo menos ya está formado el treno de los corredores que me interesan. Pero ya veis que estamos en la parte final del pelotón, donde se está quedando mucha gente. Mira, el propio Cyril Barr, Steven Gens, Busato, Paul Mañer, Mads Mikkel, Lienhard, Flynn, Livings, Jota, que tristemente ha tenido que abandonar en la vía real. Ya veis aquí que estamos intentando remontar. Se han ido 4 corredores por delante, que me gustaría saber quiénes son. Ya veis que está tirando aquí el Bismarck, por lo que Vingegaard está aquí, lo vemos. Está lanzando Zambanini a Huitrago. Por delante se ha ido Pellichari y Warren Barguil. Pero bueno, evidentemente nosotros tenemos capacidades de remontar.
Ahora vamos literalmente a las últimas posiciones del pelotón. Vamos a ver, vamos a dar el gel a Michael Beer por si nos puede traer un agua, básicamente. Aunque es más fácil que lo haga Igor Arrieta, se me han ido en un minuto. Vamos a ver que Barguil ya ha petado, perdonar. Se ha ido por delante Harold López Martín, Storer y Van Entel, que están persiguiendo a Huitrago y Pelichari. Que bueno, ya veis que por ejemplo este Harold López Martín ha cedido bastante fuerte. Por aquí ya venimos remontando con Morgado. Ahora ataca a Tina Aresman, el corredor holandés del Nez Companineos. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo propio. Sí. Hemos llegado cuando queda 1 km 200 para coronar el puerto de segunda categoría. ¡Qué locura! Todo por la colocación lamentable que hemos tenido. ¿Vale? Que evidentemente les vamos a neutralizar porque tenemos toda la potencia. Que lo vuelvo a decir, si tenéis tiempo, por favor, ver el vídeo que he subido con el Movistar. Porque han pasado muchas cosas importantes, tanto, digamos, para el resto de la serie, porque ha habido un abandono importante. Y luego por lo que ha pasado con Enric Mas, que también os recomiendo que lo veáis. Por cierto, voy a poner que Michael Beer haga lo que quiera. Igor Arrieta yo creo que va a poder llegar, pero que haga también lo que quiera. Vale, ya a Morgado le voy a decir que pare de atacar. Le vamos a decir que se tome un gel. Le vamos a decir a Jan Christen que adelante a Marc Soler. Ya veis que los escapados mantienen una diferencia de 1 minuto. Que bueno, primero estaban Entel y Storer, que a este grupito le tenemos a 17 segundos. Y luego a 1 minuto tenemos a Huitrago y a Pelichari. Pero bueno, yo creo que son neutralizables, evidentemente. Sin ningún tipo de problema. Bueno, a ver, sin ningún tipo de problema tampoco. Ahora viene una bajada muy potente. Vale, a Morgado le vamos a apartar ya, porque el corredor portugués no puede más con su alma. Vamos a poner a Jan Christen. Vamos a darle que se tome el gel. Aunque ahora viene una parte que pica para abajo. Evidentemente vamos a aprovechar para dar agua a todos mis corredores. Ahora mismo no hace falta, pero por si acaso. ¿Vale? Que con el vídeo de esta mañana tengo un trauma con eso, porque también me ha hecho falta, básicamente. Bien. Jan Christen, que está bajando muy bien. ¿Vale? A ver, tiene 68 de descenso. O sea, tampoco es el mejor del mundo en este tipo de terreno. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y además, aparte de las demás subidas, tanto la del puerto de tercera como la del kilómetro Red Bull, las voy a hacer a tope para ver si podemos ganar con Jonathan Narváez. A ver, lo bueno de ir esta mañana con Jonathan Narváez, o sea, esta mañana con Enric Mas y esta tarde con Jonathan Narváez, es que Narváez sí que sprinta de verdad, como se ha podido comprobar en la vida real hoy. Vale, Jan Christen, que tampoco puede más con su alma. Está tirando ahora porque pica para abajo. Ya hemos neutralizado a Pelichari y a Huitrago. Aquí evidentemente Jan Christen va a recuperar muchas fuerzas. 31 corredores aquí que nos vamos a jugar la victoria. Y aquí del UAE los que no están, pues básicamente son Igor Arrieta y Michael Beer. Vale, está poniendo un ritmo alto Jan Christen, que bueno, vamos a bajarlo un poquito. A ver, me van a sobrar corredores porque encima luego una vez se corona el puerto de tercera categoría, ya veis que es primero es un descenso muy pronunciado y luego menos pronunciado hasta llegar al kilómetro Red Bull. Queda 1 kilómetro para empezar la subida. Vamos a irnos a la rueda de Jonathan Narváez, del corredor ecuatoriano. También vemos aquí a Stan Omitet. Todavía no empieza a sufrir ningún corredor, pero lo hará. Vale, Jan Christen capetado. Evidentemente vamos a apartarle. Me debería haber enterado antes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí vamos a pegar un acelerón fuerte con Marc Soler. Aquí ahora cuando empiecen las rampas importantes. Vale, ahí está acelerando Wilco Kelderman. Vale, pues lo vamos a hacer ahora con Marc Soler. Y más cuando estemos en la parte dura, lo vamos a hacer con J-Vine. Vale, aceleramos aquí con Mar, que ya veis que lo hace también Matis Rondel. También nos sigue Jonas Vingegaard, también Enric Mas. Aquí van a sufrir corredores 100%. 30 corredores en el grupo selecto. Sí, se deberían quedar corredores. Y realmente no lo está haciendo nadie, ¿eh? Cuidado. Vale, queda 1 kilómetro. Vamos a apartar aquí a Marc Soler y vamos a poner que tire J-Vine porque va a tocar Jonas Vingegaard. También lo iba a hacer yo creo que Derek G. Vale, neutralizamos el cambio de ritmo de Jonas. Bien. Y aquí evidentemente con J-Vine, Adam Yates y Jonathan Narváez lo deberíamos hacer muy bien. A Morgado que le decimos que pare, que Xavier que se acaba de quedar. Grupo de 25 corredores aquí, que aparte de Sobrero pues supongo que estará también
Giulio Ciccone, que he visto un líder 3 por ahí delante. Y aquí tirando a tope al 82, o sea, al 88. Luego, evidentemente, en el kilómetro Red Bull también el ritmo va a ser muy fuerte. Vamos a llegar ya a Cogorno. Bueno, quedan 5 kilómetros. Vamos a seguir haciendo sufrir a la gente con el trenecito UAE, que aquí lo podemos hacer. A ver, la pena que no ha sido la victoria, si la conseguimos no va a ser como en la vida real desde una escapada. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco puedo hacer maravillas. Vale, va a atacar ahí Derek G. También va Jonas Vingegaard, que esto me viene bien porque es en el plano, antes de empezar la subida. Lo malo que me están ganando muchas posiciones. Vale, vuelve a probarlo Derek. Ahora lo hace Nelson Oliveira. Vale. Ahora cuando empieza la subida seguramente que ganemos posiciones. Va a atacar Sobrero, yo creo. No, va a poner ritmo. Vale, pues vamos a acelerar con Jay Vine. Ya de primeras. Que creo que está acelerando también Eulalio. Vale. 2,5 kilómetros de ascensión. Se está quedando gente, pero somos 22 corredores para jugarnos la victoria de la etapa. Esto no me gusta para nada, Vale. El ritmo de los UAE muy fuerte. Viene por aquí Ciccone. Vamos a apartar ya a Jay Vine. Se para Ciccone, que creo que ha petado definitivamente. Atacamos con Adam Jay. Nos sigue la rueda Pelichari. 19 corredores, para jugarnos la victoria. Ya veis que Eulalio se queda, Van Entel también. Bueno, que Van Entel se quede es un hombre importante, porque más que nada tiene mucho sprint. Vale, Jay Vine ahí le he mandado recuperar posiciones. Tal vez no es lo mejor, porque esto es una bajada muy complicada. Sí, eso a lo mejor que haya puesto que Jay Vine se coloca... Bueno, lo ha hecho bien, pero ya veis que en Rigmas... No, perdona, Leiner Rubio va a aprovechar aquí el bug, porque se ha puesto en las primeras posiciones. Va a abrir diferencia, va a abrir gas. Ya a Jay Vine le voy a dar el habituallamiento. También a Adam Yates. También a Jonathan Narváez. No sé si ganaremos, pero creo que lo estamos haciendo bien. Están aquí acelerando para Eulalio, para el corredor portugués. Vamos a acelerar ya con Jay Vine. Vamos a hacer lo propio con Adam Yates. Lo vamos a hacer con Jonathan Narváez. No vamos a ganar. Lo va a hacer Eulalio, el corredor portugués, porque hemos gestionado mal el sprint y nos han ganado muchas posiciones por poner a Jay Vine primero. Pero ya veis que aún así Jonathan Narváez ha hecho un cuarto puesto. Vale, vamos a poner un por 8 y básicamente vamos a ver en lo más alto a Eulalio, que como digo, si no hubiéramos quedado tan atrás en el posicionamiento del sprint, pues evidentemente pues hubiéramos estado cerca de ganar si no lo hubiéramos conseguido. Vamos a poner un por 8 para ir más rápido, evidentemente. Ya veis que luego este décimo ha pasado Adam Yates. Vale, ya de mi equipo no queda un solo corredor por llegar. Queda aquí un grupo de 24. Vale, llegan. Perfecto, otro grupo de 21, otro grupo de 7. La verdad es que han llegado muy divididos para ser... Bueno, a ver, es que lo hemos corrido muy rápido porque es en formato clásico al final. Una pena al final que la ha cagado yo, básicamente. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un like, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!